Capítulo 1 y el primer repique. El silencio de la noche se rompió con un sonido que ningún oído humano había escuchado antes. Un repique profundo, casi sobrenatural, que parecía surgir desde el corazón mismo de la tierra. La campana de la vieja torre del pueblo había despertado. No era una campana común, sus matices eran oscuros, metálicos, y cada golpe hacía vibrar no solo los muros sino también el alma de quien lo escuchaba. Martina despertó sudorosa, con el corazón latiendo como un tambor desbocado. Nunca había oído nada igual. Sin embargo, algo en su interior le decía que no podía escapar. El eco de aquel sonido parecía hablarle directamente. Como un susurro divino, los justos serán anunciados, su respiración se entrecortó al recordar las historias que la abuela le contaba cuando era niña. Sobre la campana que marcaba el fin de los que vivían en la luz. En la plaza, las calles vacías comenzaron a llenarse de murmullos. Vecinos asomaban las cabezas desde sus ventanas, temerosos, como si el aire mismo estuviera cargado de presagios. Don Anselmo, el viejo sacerdote, salió del convento con su sotana arrastrando sobre los adoquines húmedos. Su rostro arrugado reflejaba tanto miedo como reverencia. Ha comenzado, lo sabía, la campana anuncia el fin de los justos, murmuró para sí, mientras sus ojos se llenaban de un brillo extraño, casi de iluminación. Martina, sin saber por qué, sintió que debía seguirlo. Cada paso que daba hacia la plaza era como caminar por un sendero entre la vida y la muerte. La campana volvió a sonar, más fuerte, más penetrante, y esta vez vio algo que la dejó paralizada. Una sombra se levantaba frente a ella, alta, oscura, con los contornos difusos como si no perteneciera a este mundo. Nadie más parecía verla, pero Martina sintió su presencia con cada fibra de su ser. Los habitantes comenzaron a cerrar puertas y ventanas, algunos rezando, otros llorando en silencio. Cada golpe de la campana parecía desenredar secretos olvidados, revelando pecados ocultos que nadie se atrevía a confesar. Martina recordó la advertencia de la abuela: cuando la campana suene, todo lo que es justo será juzgado. No hay escapatoria, solo la verdad. El primer repique de aquella noche no fue solo un sonido, fue un despertar, un recordatorio de que incluso los más puros entre ellos llevaban sombras que aún no habían enfrentado. Y mientras la luna se alzaba sobre el pueblo, Martina comprendió que nada volvería a ser igual. La campana había hablado, y el fin de los justos estaba anunciado. Capítulo 2: Los secretos que no se pueden callar. El repique de la campana todavía resonaba en la memoria de Martina, como un latido que no se podía detener. Pero aquella noche traía algo más, un aire denso, cargado de promesas oscuras y verdades que nadie podía ignorar. Doña Elisa, la mujer más respetada del pueblo, abrió los ojos al sentir un frío recorriendo su espalda. La cama estaba intacta, pero en sus manos apareció una mancha de sangre seca que no recordaba haber tocado. Su corazón palpitaba con fuerza, y un pensamiento aterrador la golpeó: ¿acaso la campana conoce mis secretos? En la plaza, la gente se reunía en pequeños grupos, susurrando con miedo. Algunos rezaban, otros simplemente miraban fijamente la torre, temiendo el próximo repique. Don Anselmo caminaba entre ellos, con las manos temblorosas sobre su sotana, murmurando oraciones incomprensibles. Nadie se atrevía a preguntarle qué veía en su interior, pero todos sentían que algo terrible estaba por revelarse. Martina siguió observando desde la sombra, su corazón latiendo desbocado. La campana volvió a sonar, esta vez más rápido, como si el tiempo mismo temiera sus golpes. Y entonces sucedió algo imposible: las ventanas de varias casas comenzaron a empañarse desde adentro. Y detrás de cada cristal aparecían reflejos de secretos largamente guardados, discusiones, traiciones, miradas de deseo prohibido, actos de codicia. Cada imagen se desvanecía al instante. Pero el mensaje estaba claro: nadie podía esconder nada. Doña Elisa cayó de rodillas, gritando nombres que creía olvidados, confesando culpas que la habían acompañado durante décadas. Su voz temblorosa se mezclaba con los ecos de la campana, como si cada golpe extrajera lo que el corazón de los humanos intentaba sepultar. Martina sintió que su propia vida estaba en juego. Recordó la sombra de la noche anterior y comprendió que la campana no solo juzgaba, sino que elegía quien enfrentaría sus verdades más profundas. Caminó lentamente hacia la iglesia, donde don Anselmo parecía absorber los secretos de todos en un murmullo que nadie más escuchaba. En el aire flotaba un silencio inquietante entre repiques y susurros, y la joven entendió que la campana no perdonaba. No existía el olvido, solo la exposición de cada alma. La noche avanzaba, y con cada toque metálico, los secretos del pueblo se hacían visibles. Los justos y los pecadores temblaban bajo la misma condena. La verdad era inevitable.
y nadie podría callarla. Al amanecer, las calles estaban vacías, pero el eco de los secretos seguía en los muros, en los suspiros, en la conciencia de cada habitante. Martina comprendió que aquel era solo el inicio. La campana había anunciado la primera verdad, y muchas más estaban por llegar. Capítulo 3. La visión en la iglesia. El viento arrastraba hojas secas por las calles vacías del pueblo mientras la campana, silenciosa durante horas, comenzó a repicar de nuevo. Cada golpe parecía abrir grietas invisibles en la realidad, y aquellos que lo escuchaban sentían que algo más allá de este mundo los observaba. Martina se dirigió hacia la iglesia, sintiendo que debía enfrentarse a aquello que la noche le había mostrado. Al cruzar el umbral, un olor a cera quemada y humedad antigua la envolvió. La luz de las velas temblaba, proyectando sombras que se retorcían como si tuvieran vida propia. Don Anselmo estaba allí, inmóvil frente al altar, los ojos cerrados, los labios murmurando oraciones inaudibles. Pero lo que más llamó la atención de Martina fue el aire que parecía palpitar alrededor del sacerdote, como si la iglesia misma respirara. De repente, la luz de las velas se intensificó, y en las paredes comenzaron a aparecer imágenes, rostros de habitantes del pueblo, pero deformados por el miedo, la culpa y los deseos reprimidos. Cada uno reflejaba secretos que nadie había confesado. Don Anselmo abrió los ojos y vio lo mismo que Martina, pero su rostro no mostró sorpresa, sino un reconocimiento solemne. «Es la visión, es el juicio que precede al fin de los justos», murmuró con voz grave. Martina sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Cada rostro en las paredes parecía mirarla a ella también, revelando fragmentos de su propia vida que había mantenido ocultos, decisiones egoístas, palabras hirientes, promesas rotas. La campana, aunque silenciosa en ese momento, parecía resonar dentro de su mente, recordándole que nada se ocultaba para siempre. Un murmullo comenzó a llenar la iglesia, primero suave, luego creciente, hasta convertirse en un coro de voces que repetían nombres, confesiones y pecados. Martina trató de cubrirse los oídos, pero no podía escapar. Cada palabra penetraba su ser, obligándola a confrontar aquello que había ignorado durante años. Don Anselmo, en cambio, permanecía firme, como si pudiera absorber el peso de todas aquellas verdades sin vacilar. La visión alcanzó su clímax cuando la sombra apareció de nuevo, detrás del altar. No era un simple reflejo, parecía tener sustancia, y sus ojos brillaban con un fuego que Martina no podía describir. La sombra extendió su mano, señalando a los que en ese instante estaban presentes, como si eligiera a los que serían juzgados primero. Martina comprendió entonces que la campana no solo revelaba secretos, también elegía quién viviría para enfrentar sus propios demonios y quién caería bajo el peso de su verdad. La noche avanzaba, y con cada repique futuro, nuevas visiones surgirían, más intensas, más implacables. Al salir de la iglesia, Martina miró al cielo, buscando consuelo, pero solo encontró la luna cubierta por nubes oscuras. Sabía que aquel era solo el comienzo de un juicio que ninguno de ellos podría eludir. Y mientras el silencio de la madrugada se asentaba, un pensamiento heló su sangre. La campana aún tenía mucho que decir, y el fin de los justos estaba apenas comenzando. Capítulo 4. El niño que escuchaba la campana. El pueblo despertó con un aire extraño, más pesado que la noche anterior. Sin embargo, no todos lo percibían igual. Mateo, un niño de 8 años, se había levantado antes del amanecer, con los ojos abiertos y el corazón latiendo a un ritmo que solo él parecía notar. Nadie entendía cómo sabía que la campana iba a sonar, pero él lo sentía en cada fibra de su ser, como un latido que atravesaba paredes y puertas. Afuera, la torre permanecía inmóvil, silenciosa, pero Mateo escuchó un repique suave, casi un susurro que recorría su habitación. Se levantó y caminó descalzo por los pasillos oscuros, siguiendo aquel sonido imposible de oír para los adultos. Cada paso hacía que el suelo crujiera bajo sus pies, pero él no sentía miedo, sentía una extraña obligación, como si el mundo lo hubiera llamado a presenciar algo que nadie más podía ver. Al llegar a la plaza, vio a don Anselmo y a algunos vecinos asomados a sus ventanas, temblando. La campana aún no había repicado para ellos, pero Mateo podía oírla claramente. Era un sonido profundo, metálico, cargado de presagios, y cada golpe parecía arrancar un secreto del aire mismo. De repente, frente a la fuente central, una figura apareció, una sombra oscura, difusa, con contornos que se mezclaban con la niebla matinal. La figura se inclinó hacia Mateo, como si lo reconociera, y una voz susurró en su mente: «Tú oirás lo que otros no escucharán, y verás lo que nadie se atreve a mirar». Mateo sintió un escalofrío, pero no retrocedió.
Sabía que aquel encuentro era inevitable, y que estaba destinado a presenciar la verdad que otros ignoraban. Mientras tanto, en la iglesia, doña Elisa lloraba en silencio, repitiendo nombres y confesiones que surgían como fantasmas de su memoria. Mateo comprendió que la campana no solo revelaba secretos, sino que elegía quién los enfrentaría primero. Él podía escuchar cada pensamiento, cada miedo y cada culpa, como si el aire estuviera vivo y susurrara todo lo que los adultos ocultaban. Cuando la sombra se desvaneció entre la niebla, la campana repicó con fuerza, y todos los presentes sintieron un estremecimiento que recorrió sus cuerpos. Mateo comprendió que su don no era un juego ni un accidente, era un aviso, un llamado a entender que la campana marcaba destinos, y que los justos, o aquellos que se consideraban tales, enfrentarían sus verdades más profundas. Al regresar a su habitación, con los pies helados y la mente llena de visiones, Mateo supo que nada sería igual. La campana había elegido escuchar a un niño, pero sus revelaciones afectarían a todos. Y mientras la luz del amanecer iluminaba las calles vacías, un pensamiento se instaló en su mente: el fin de los justos no era solo un sonido, era un juicio inevitable que comenzaba ahora. Capítulo 5. La casa que lloraba. Aquella noche, el pueblo estaba envuelto en un silencio inquietante. La luna apenas se asomaba entre las nubes, y las calles desiertas parecían susurrar secretos que nadie quería escuchar. Sin embargo, no todos permanecían inmóviles. La vieja casa de la esquina, abandonada desde hacía décadas, empezó a emitir un sonido extraño, un llanto ahogado, como si las paredes mismas lloraran por los pecados de quienes habían vivido allí. Martina pasó frente a la casa, y el corazón se le detuvo por un instante. Jamás había escuchado un lamento tan profundo, tan humano y, al mismo tiempo, tan sobrenatural. Cada gota de lluvia que golpeaba los cristales rotos parecía amplificar ese llanto, transformando la noche en un escenario de desesperación. Una voz, apenas audible, surgió entre los sollozos: el fin se acerca, los justos serán juzgados. Don Anselmo llegó corriendo, su sotana arrastrando sobre el empedrado húmedo. Su rostro reflejaba miedo y determinación a la vez. La casa ha guardado secretos demasiado tiempo, y ahora los está devolviendo a este mundo, dijo, temblando. Entraron juntos, Martina y el sacerdote, guiados por un impulso que los arrastraba hacia lo desconocido. Dentro, las sombras se movían por sí solas, formando siluetas humanas que repetían actos de traición, codicia y deseos prohibidos. Cada habitación parecía un espejo del pasado, y las paredes lloraban por cada pecado cometido. Una cuna vacía se mecía lentamente, y un susurro helado llenaba el aire. Aquí, la inocencia también tiene precio. Martina comprendió que la casa no solo recordaba, sino que reclamaba justicia. En la sala principal, encontraron un antiguo retrato familiar cubierto de polvo. Los ojos de los que en él aparecían parecían seguirlos, acusándolos silenciosamente. Don Anselmo comenzó a murmurar oraciones mientras el llanto crecía hasta convertirse en un grito colectivo, resonando en la torre. Y la campana, como si respondiera, repicó en la distancia, más intensa que nunca. Martina sintió un peso sobre su pecho, como si cada secreto de la casa se hubiera posado sobre ella. Cada golpe de la campana era un recordatorio de que nadie podía escapar: los justos, los inocentes y los culpables. Todos enfrentarían la verdad. Y mientras la casa lloraba, ella comprendió algo aterrador: la campana no solo anunciaba el fin de los justos, sino que despertaba los recuerdos y las culpas que habían quedado sepultadas durante generaciones. Al salir, empapados por la lluvia, Martina y don Anselmo miraron la casa que seguía llorando. Nadie más en el pueblo parecía notar nada, pero ellos sabían que esa noche, los secretos habían cobrado voz, y que el juicio de la campana apenas comenzaba. Capítulo 6. Los mensajes en la cera. El olor a cera quemada llenaba la iglesia como un presagio de lo que estaba por suceder. Cada vela encendida parecía parpadear con vida propia, proyectando sombras que se movían lentamente por las paredes, dibujando formas que Martina no podía reconocer del todo. El silencio del amanecer se quebró por un susurro apenas audible: los justos serán revelados. Don Anselmo estaba de pie frente al altar, contemplando la sutil deformación de la cera. Sus manos temblaban, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y asombro. Las velas no solo ardían, escribían. Cada gota de cera caliente caía formando letras que se curvaban en palabras que el viento parecía pronunciar. Mensajes que nadie en el pueblo había escrito, y que nadie podía explicar. Martina se acercó y leyó los primeros signos: nombres mezclados con actos ocultos, pecados enterrados en lo más profundo de los corazones de los habitantes. Su pulso se aceleró. No podía apartar la vista. Cada mensaje era un eco de la verdad,
Un recordatorio de que la campana no solo anunciaba el fin, sino que también revelaba secretos que muchos preferirían olvidar. De repente, una de las velas se inclinó, y la cera se derramó formando un patrón que parecía señalar directamente a doña Elisa. La mujer entró temblando, y al ver los nombres escritos, un grito escapó de sus labios, confesó ante todos actos que creía ocultos para siempre. Cada palabra pronunciada parecía intensificar el repique lejano de la campana, como si el metal respondiera a la verdad que salía de su boca. Los mensajes continuaron apareciendo, esta vez más rápidos, más insistentes. Marta, otra vecina, vio cómo la cera formaba frases que describían escenas que solo ella y nadie más conocía. Su rostro palideció, y las lágrimas comenzaron a correrle mientras comprendía que la campana no distinguía entre culpables e inocentes, solo mostraba la realidad de cada alma. Don Anselmo, con voz temblorosa, murmuró, es la voluntad divina. No podemos ignorarla. Cada uno verá lo que debe enfrentar. Martina comprendió que la iglesia se había convertido en un espejo del alma del pueblo. Cada vela era un testigo, cada gota de cera un mensaje de juicio. Y la campana, a lo lejos, seguía repicando, marcando el ritmo de un destino que nadie podía cambiar. Al caer la noche, los mensajes en la cera se desvanecieron lentamente, pero su efecto permaneció en cada mente, en cada corazón. Martina salió de la iglesia con una certeza que helaba la sangre, la campana no perdonaba. Cada toque, cada mensaje, cada visión era un paso más hacia el juicio de los justos. Y aunque la iglesia volvió a la calma, todos sabían que la próxima revelación sería aún más intensa, imposible de ignorar. Capítulo 7. La sombra del justo. El pueblo amaneció bajo una niebla espesa que parecía morder los contornos de las casas y los árboles. Cada respiración era fría y pesada, y un silencio inquietante cubría las calles vacías. Sin embargo, en la plaza central, Martina percibió un movimiento que no podía pertenecer a ningún ser humano. Una sombra se alzaba, alta y difusa, que parecía surgir del mismo suelo. No era la sombra de un objeto ni de un árbol. Se movía con intención, deslizándose sobre la piedra mojada, ignorando toda luz y forma. Don Anselmo apareció a su lado, su rostro pálido reflejando una mezcla de temor y reconocimiento. La sombra solo aparece ante los justos, aquellos cuyo corazón aún guarda la verdad, murmuró con voz temblorosa. Martina observó cómo la sombra se detuvo frente a Mateo, el niño que escuchaba la campana. Sus ojos brillaban con un fuego que parecía atravesar su alma. Mateo no retrocedió. Al contrario, se quedó quieto, como si entendiera que aquel encuentro era inevitable. La sombra extendió una extremidad alargada y oscura, señalando a cada persona que había preservado algún vestigio de bondad en su interior. En ese momento, los secretos y pecados del pueblo parecieron volverse visibles en el aire, destellos de traiciones, mentiras y actos prohibidos flotaban entre la niebla. Cada golpe lejano de la campana resonaba en la mente de quienes miraban la sombra, amplificando el juicio que estaba por llegar. Los justos no solo eran identificados por sus actos, sino también por su capacidad de enfrentar la verdad sin huir. Doña Elisa, temblando, observaba desde la ventana de su casa. Comprendió que la sombra no solo la señalaba a ella, sino que también evaluaba su voluntad para admitir sus errores. Cada respiración era un desafío, cada latido un recordatorio de que la campana había elegido juzgar incluso a los más puros. Martina sintió un frío intenso recorrer su cuerpo cuando la sombra giró hacia ella por un instante, mostrándole fragmentos de su propio pasado, decisiones egoístas, momentos de miedo y dudas que la habían acompañado durante años. La sombra no hablaba, pero su mensaje era claro: nadie podía escapar de la luz que la campana traía consigo. El repique lejano de la campana comenzó a aumentar, fuerte, penetrante, como un tambor que anunciaba el fin de la calma. La sombra se desvaneció lentamente en la niebla, pero su presencia seguía latiendo en el aire, impregnando el pueblo de una tensión insoportable. Martina comprendió que la prueba apenas comenzaba. Aquellos que la sombra había marcado enfrentarían sus verdades más profundas, y el juicio de la campana sería inexorable. Mientras la niebla se disipaba con los primeros rayos de sol, una certeza helaba a Martina: la sombra del justo no venía sola. Cada toque de la campana traería nuevas pruebas, y ningún corazón, por puro que fuera, podría permanecer intacto. Capítulo 8. El repique que no cesaba. La noche cayó como un manto pesado sobre el pueblo, pero esta vez no trajo silencio. Desde la torre de la iglesia, un repique constante comenzó a atravesar el aire, profundo y metálico, interminable. Cada golpe retumbaba en los muros, en los adoquines y, sobre todo, en los corazones de quienes aún estaban despiertos. No era un sonido que se pudiera ignorar. Era un llamado,
Un juicio en tiempo real que nadie podía evadir. Martina caminaba por las calles desiertas, sintiendo que el suelo vibraba bajo sus pies. Cada toque de la campana parecía arrancar secretos ocultos de cada casa, cada ventana, cada puerta cerrada. Un destello de luz iluminaba los rostros de los vecinos que, aterrados, salían a las calles. Sus ojos reflejaban miedo, culpabilidad y confusión. La campana no descansaba. Su ritmo era como un corazón implacable que decidía quién debía enfrentar la verdad primero. Don Anselmo apareció detrás de ella. Su voz apenas audible entre los repiques, nunca había oído algo así. La campana no cesa, y los juicios se multiplican. Martina comprendió que esta noche sería diferente. No solo los secretos individuales, sino los colectivos, los olvidados, los ignorados durante generaciones, estaban siendo revelados. En la plaza, la gente comenzó a comportarse de manera extraña. Algunos gritaban nombres, otros caían de rodillas sin entender por qué. En las ventanas, sombras inquietantes se movían como si respondieran al eco del metal. La tormenta parecía formar parte de aquel repique, relámpagos iluminaban instantáneamente escenas de traición, codicia y deseos reprimidos que surgían del aire mismo. Mateo, el niño que escuchaba la campana, permanecía en medio de la plaza, inmóvil, con los ojos cerrados. Cada golpe le transmitía visiones, la muerte de un anciano vecino, el llanto de una madre, secretos que la campana reclamaba. Sus pequeños puños apretados temblaban, pero sabía que debía resistir, que la noche no había terminado. El repique se volvió tan intenso que incluso las paredes de la iglesia crujieron, y desde las sombras emergieron figuras que parecían humanas pero que carecían de rostro. Cada una representaba un juicio, una consecuencia de los secretos que habían quedado ocultos demasiado tiempo. La campana los había convocado a todos, y no habría refugio para nadie. Cuando la madrugada apenas comenzaba a asomar, la campana cesó de golpe, dejando un silencio absoluto, tan pesado que parecía físico. Todos quedaron inmóviles, jadeando, conscientes de que lo que habían vivido no era un simple sonido, era un despertar. Un aviso de que la campana dictaría más juicios, más revelaciones, y que cada toque futuro sería aún más implacable. Martina miró a don Anselmo, comprendiendo que aquel repique interminable era solo un preludio. La campana había empezado a juzgar a todos, y el fin de los justos estaba acercándose con pasos inevitables, marcados por el metal que no podía mentir. Capítulo 9. La confesión prohibida. La iglesia estaba en penumbras, iluminada solo por la débil luz de las velas que temblaban con cada soplo de viento que se colaba por las ventanas. El aire estaba cargado de un silencio denso, como si cada piedra y cada banco contuviera el aliento contenido de los secretos que aguardaban ser liberados. Martina avanzó lentamente por el pasillo central, siguiendo a don Anselmo, quien parecía caminar por un camino invisible, guiado por un conocimiento que nadie más poseía. Aquella noche no era una noche común de confesiones, alguien había solicitado un rito prohibido, una confesión que no debía ser escuchada ni registrada. Nadie debía saber lo que se iba a revelar. Al llegar al confesionario, un hombre de rostro desconocido esperaba, su silueta casi fundiéndose con la sombra del lugar. Su voz temblaba mientras pronunciaba palabras que helaban la sangre, actos de traición, de codicia, de violencia escondida durante años, secretos que el pueblo jamás había imaginado. Cada palabra parecía invocar un eco que se extendía hasta la torre, y Martina podía sentir el retumbar lejano de la campana respondiendo a cada confesión. Doña Elisa, que había seguido a escondidas, se quedó paralizada al escuchar fragmentos que coincidían con sus propios pecados. Su corazón se aceleró. Cada revelación era como un golpe directo al alma, y comprendió que la campana había seleccionado este momento para amplificar la verdad, para hacer que nadie pudiera ocultarse. El hombre continuó, su voz aumentando en intensidad y desesperación. Relató actos que mezclaban deseo y culpa, codicia y traición, y cada palabra era un látigo invisible que azotaba las conciencias presentes. Martina sintió un estremecimiento profundo, no era solo la confesión del hombre, sino la manera en que la iglesia, las velas y la campana trabajaban juntas para revelar lo que nadie podía confesar por sí mismo. Cuando el hombre terminó, un silencio absoluto llenó el lugar, tan pesado que parecía que el aire mismo contenía la culpa de todos. Don Anselmo, con la voz temblorosa, pronunció una última oración, pero nadie se movió. Todos sabían que la verdad había sido escuchada, que la campana había registrado cada sombra, cada fragmento de alma. Martina salió de la iglesia con la sensación de que algo dentro del pueblo había cambiado para siempre. Los secretos ya no podían permanecer ocultos. Cada toque futuro de la campana sería un juicio,
y cada alma marcada por ella tendría que enfrentarse a su propia revelación. La noche avanzaba, y con ella, la certeza de que nada volvería a ser igual. Capítulo 10. Los ojos que todo lo ven. La noche había caído sobre el pueblo como un manto oscuro y húmedo. Cada ventana parecía un ojo que observaba desde la distancia. Pero esta vez, algo era diferente. Martina sentía que los ojos del pueblo, y los suyos propios, comenzaban a percibir más allá de lo visible. La campana había vuelto a repicar, profundo, insistente, y con cada golpe parecía abrir la visión de quienes aún tenían la capacidad de mirar la verdad. Don Anselmo la acompañaba, sus pasos silenciosos sobre el empedrado húmedo. Hoy no solo oirán la campana, hoy verán lo que nunca se atrevieron a mirar. Susurró con voz temblorosa. Martina comprendió que el sonido no era solo un juicio, sino una llave que abría ojos invisibles, capaces de percibir secretos ocultos en cada alma. En la plaza, los habitantes comenzaron a mirar unos a otros con temor y fascinación. Lo que veían no eran simples sombras, eran imágenes de sus propios actos ocultos, de deseos reprimidos, de culpas olvidadas. Cada mirada revelaba lo que la campana ya había escuchado y lo proyectaba ante ellos, sin posibilidad de ocultarlo. Algunos gritaron, otros cayeron de rodillas, y algunos simplemente quedaron paralizados, incapaces de aceptar la magnitud de la verdad. Martina miró a Mateo, el niño que siempre había escuchado la campana, y vio que sus ojos brillaban con un fulgor extraño. Él no parecía asustado. Más bien, estaba absorbiendo cada imagen, cada secreto que surgía. La campana, en su repique constante, parecía otorgarle un don, el de comprender la verdadera esencia de cada ser, de distinguir la verdad en medio de la culpa y el miedo. Doña Elisa, que observaba desde la ventana de su casa, vio reflejados en el aire fragmentos de su pasado, palabras hirientes, decisiones egoístas, miradas de deseo prohibido. Su rostro palideció, y comprendió que no podía escapar. Los ojos que todo lo veían habían elegido este momento para mostrarle lo que era conde su corazón. En la torre de la iglesia, la campana repicaba como un corazón implacable, y cada golpe abría nuevas visiones. Las calles se llenaron de espectros de memorias, de gestos que nadie había presenciado pero que todos habían sentido, y el aire estaba cargado de un peso insoportable. Martina sintió que su propia alma era inspeccionada, que la campana no solo juzgaba a los demás, sino también a quienes estaban despiertos para ver. Comprendió, con un estremecimiento profundo, que el fin de los justos no solo sería anunciado por el metal, sino también por la mirada invisible que todo lo percibía, exponiendo cada verdad que se había intentado ocultar. Al amanecer, la plaza estaba vacía, pero nadie podía olvidar lo que había visto. Los ojos que todo lo ven habían abierto su puerta, y la campana seguía resonando en la lejanía, prometiendo nuevas revelaciones y juicios más intensos. La verdad ya no podía esconderse, y la siguiente campanada traería un despertar aún más aterrador. Capítulo 11. La marca de la campana. La primera luz de la madrugada apenas tocaba los tejados, pero un aire denso y pesado envolvía el pueblo. Los habitantes despertaron con un escalofrío que recorría sus cuerpos, como si la noche anterior hubiera dejado una presencia tangible sobre ellos. Algunos miraron sus manos, sus brazos, y allí estaba, una marca, un signo circular, oscuro, como un sello grabado con fuego invisible. Aparecía en la piel de aquellos que la campana había elegido. Martina lo vio primero en Mateo. El niño estaba sentado frente a la iglesia, observando sus palmas temblorosas. La marca parecía latir ligeramente, como si tuviera vida propia. «Es la campana, me ha elegido», murmuró, sin entender del todo lo que aquello significaba, pero sintiendo la gravedad del momento en lo profundo de su pecho. Don Anselmo apareció corriendo, con la sotana empapada de sudor. Su rostro reflejaba miedo y preocupación. Nunca había sucedido algo así. La campana no solo juzga, ahora marca. La revelación cayó como un hielo sobre Martina. Quienes habían recibido la marca no podrían escapar. No podrían ocultar sus secretos. No podrían evadir el juicio que la campana dictaba con cada repique. Doña Elisa, al ver la marca en su muñeca, cayó de rodillas. Su llanto era silencioso, lleno de arrepentimiento, mientras recuerdos olvidados regresaban como fantasmas. Cada pecado, cada traición, cada deseo oculto parecía grabado en esa marca, recordándole que no existía el olvido. La campana no perdonaba. Los rumores comenzaron a propagarse por el pueblo con rapidez inquietante. Cada persona que recibía la marca sentía un vínculo ineludible con el repique. Cada golpe metálico provocaba dolor, visiones y la necesidad imperiosa de confesar. Aquellos que intentaban huir o ignorar la señal eran alcanzados por la sombra que Martina había
Visto semanas atrás, una presencia oscura que parecía escoger el momento exacto para recordarles su condena. Mateo miró a Martina con una seriedad que no correspondía a su edad. Ellos no entienden, la campana no solo marca cuerpos, marca almas. Y cada toque será más fuerte, más imposible de ignorar. La campana comenzó a sonar nuevamente. Y la vibración hizo que las paredes de la iglesia crujieran, amplificando la sensación de juicio que se extendía sobre todo el pueblo. Al anochecer, cada calle estaba marcada por el silencio y el miedo. Las marcas en los cuerpos ardían ligeramente, recordando a sus portadores que cada secreto sería revelado, cada verdad expuesta, y que ningún gesto de arrepentimiento sería suficiente si no enfrentaban la realidad. Martina comprendió que la campana había llevado su juicio a un nivel superior. Ahora el fin de los justos no solo se anunciaba, se grababa en la piel y en el alma de quienes se atrevían a llamarse inocentes. Capítulo 12. El juicio de medianoche. La noche había caído sobre el pueblo con un silencio absoluto, interrumpido únicamente por el repique insistente de la campana. Esta vez no era un sonido lejano, cada golpe retumbaba en el pecho de los habitantes, sacudiendo ventanas, puertas y almas. La plaza frente a la iglesia estaba vacía, pero todos sabían que el juicio había comenzado. Nadie podía esconderse. Martina caminaba con pasos lentos, el corazón latiendo con fuerza. Cada calle que cruzaba parecía estirarse como un túnel oscuro, y en las sombras podía ver rostros pálidos que se debatían entre el miedo y la necesidad de enfrentar la verdad. Mateo iba a su lado, sus ojos brillando con una luz que revelaba más de lo que podía comprender. La marca de la campana en su muñeca latía como un recordatorio vivo de que la hora de enfrentar el destino había llegado. Don Anselmo esperaba en el umbral de la iglesia, con la voz grave y temblorosa. Hoy conoceremos quiénes son verdaderamente justos, y quienes han vivido engañados por su propia inocencia aparente. Martina comprendió que aquel juicio no se trataba solo de secretos individuales, sino de la esencia de cada alma, expuesta al repique metálico que parecía retumbar desde otra dimensión. Los primeros en aparecer fueron los que habían recibido la marca. Cada uno caminaba con el semblante tenso, los ojos fijos en la campana que colgaba sobre la torre. Cada golpe hacía vibrar la plaza, y con cada vibración, visiones de sus actos ocultos surgían frente a ellos, proyectadas en la niebla que cubría el suelo. Traiciones, mentiras, deseos prohibidos, todo era visible, imposible de negar. Mateo fue el primero en hablar. Su voz clara y serena en medio del caos. La campana no perdona, solo revela lo que ya somos. No hay lugar para esconderse, ni para mentir, solo para aceptar. Los presentes sintieron un escalofrío. No era un niño, sino un mensajero de la verdad, una extensión de la campana misma. Doña Elisa, temblando, confesó ante todos lo que había ocultado durante años. Su llanto resonó con cada golpe de la campana, como si sus palabras fueran absorbidas por el metal y devueltas a los cielos. Otros siguieron su ejemplo. Y uno a uno, la plaza se llenó de voces que admitían culpas, errores y deseos prohibidos. La campana no cesaba. Cada repique abría nuevas visiones, nuevas verdades, haciendo que la noche se volviera más intensa, casi insoportable. Martina comprendió entonces la magnitud de lo que estaba sucediendo. El juicio de medianoche no era solo una prueba de culpabilidad, sino una revelación absoluta de la condición humana. Los justos no eran quienes nunca habían pecado, sino quienes aceptaban su verdad con humildad y valentía. Y mientras la campana seguía repicando, la sombra que los había observado semanas atrás se proyectó sobre la plaza, aprobando silenciosamente a los que habían enfrentado la revelación y señalando a los que aún se resistían. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse entre las nubes, la campana cesó de golpe, dejando un silencio tan profundo que parecía físico. La plaza estaba llena de cuerpos exhaustos, almas purgadas por la confrontación con la verdad. Martina miró a don Anselmo y a Mateo, comprendiendo que aunque el juicio de medianoche había terminado, el eco de la campana seguiría resonando en todos ellos, recordando que la justicia de lo divino no conoce descanso. Capítulo 13. El amanecer de los justos. El amanecer llegó lentamente, tiñendo de naranja y gris los tejados del pueblo. La plaza aún estaba vacía, silenciosa, como si la noche anterior hubiera borrado la presencia de todos sus habitantes. Sin embargo, Martina sabía que algo había cambiado. La campana había terminado su juicio, pero las almas que habían enfrentado la verdad no regresarían jamás a la misma realidad. Los primeros en aparecer fueron los que habían sobrevivido al juicio de medianoche. Sus pasos eran más firmes, aunque sus rostros mostraban la marca de la experiencia, ojos que habían visto demasiado, corazones que habían soportado la verdad más profunda. La plaza, antes llena de miedo y sombras, ahora brillaba con un aire extraño.
casi sagrado. Cada gesto parecía irradiar la esencia de quienes habían aceptado su destino. Mateo se paró frente a la torre, mirando la campana que colgaba inmóvil sobre la iglesia. Su mirada era clara, penetrante, como si pudiera ver a través del tiempo y del espacio. Ellos han cambiado, algunos para bien. Otros aún deben aprender, murmuró, consciente de que su don le permitía comprender la magnitud de lo que la campana había hecho esa noche. Doña Elisa, cuyos ojos reflejaban lágrimas mezcladas con alivio, sintió algo nuevo en su interior, una ligereza, como si la culpa que la había cargado durante años se hubiera convertido en comprensión. Su voz, aún temblorosa, rompió el silencio. Hemos visto lo que somos, y aún así podemos ser mejores. Cada palabra se extendió como un eco por la plaza, tocando a todos los presentes. Don Anselmo levantó la mirada hacia el cielo, su sotana moviéndose suavemente con el viento de la mañana. El juicio ha terminado, pero la verdadera prueba apenas comienza. Los justos han despertado, y con ellos, la posibilidad de redención para quienes aún no se atreven a mirar. Martina caminó entre los sobrevivientes, observando cómo cada uno comenzaba a reflejar un cambio sutil, gestos más compasivos, miradas más sinceras, pasos más seguros. La campana, silenciosa ahora, parecía haber transferido parte de su juicio a la esencia misma de las personas, dejando una semilla de verdad que crecería lentamente, inevitablemente. En la torre, la sombra que había observado a los justos semanas atrás desapareció con la primera luz, pero Martina sintió que su presencia seguía allí, vigilante, recordando que la justicia divina no descansaba nunca. La campana había terminado su repique, pero su eco permanecería en el aire, en cada pensamiento, en cada latido del pueblo. Al final, Martina comprendió que el amanecer de los justos no era solo la luz del sol, era la revelación de la verdadera naturaleza de cada alma. Y mientras los habitantes comenzaban a regresar a sus casas, con la marca de la campana aún en sus cuerpos y sus corazones, supieron que nunca olvidarían la noche en que la campana había dictado la verdad absoluta. Capítulo 14. Los secretos que la campana olvidó. El pueblo parecía haber despertado de un sueño interminable. Las calles, bañadas por la luz gris del amanecer, estaban tranquilas, casi solemnes. Sin embargo, Martina sabía que la paz era solo aparente. La campana había cesado su repique, pero no todos los secretos habían sido revelados. Algunos se escondían aún, como sombras que se resistían a la luz, esperando su momento para emerger. Los sobrevivientes del juicio de medianoche se movían con cautela, sintiendo que algo invisible los observaba. Cada susurro del viento parecía arrastrar fragmentos de confesiones olvidadas, recuerdos que la campana no había tenido tiempo de revelar. La marca en sus cuerpos aún palpitaba suavemente, recordándoles que la verdad no se termina con un solo repique. Martina caminaba entre ellos, con el corazón acelerado. Sabía que la noche siguiente traería nuevas revelaciones. Mientras pasaba frente a la torre, notó que la campana permanecía silenciosa, pero sus sombras parecían temblar, proyectando formas que no correspondían a la arquitectura. Don Anselmo apareció a su lado, con los ojos llenos de preocupación. Algunos secretos son demasiado antiguos. La campana no pudo tocarlos. Pero ellos no han desaparecido. Todavía buscan ser conocidos. En la plaza, un grupo de vecinos comenzó a susurrar nombres olvidados, recuerdos de actos que nunca habían confesado ni siquiera en la oscuridad de sus propios corazones. La niebla comenzó a arremolinarse, formando siluetas difusas que parecían representar los secretos más profundos, aquellos que ni la campana ni el juicio de medianoche habían podido exponer. Mateo, con la mirada intensa, señaló hacia una esquina de la plaza donde una sombra más oscura se movía lentamente. La campana los olvidó, pero ellos siguen aquí. Y si no enfrentamos estos secretos, volverán a surgir, más fuertes, más destructivos. Cada palabra hacía que Martina sintiera un escalofrío profundo. El juicio no había terminado. La verdadera prueba era aceptar lo que la campana había dejado atrás. Doña Elisa, todavía marcada por su confesión, cayó de rodillas al reconocer un pecado que la campana no había revelado. Su llanto era silencioso, pero resonaba en el aire como un eco de advertencia. La plaza estaba llena de voces temblorosas, confesiones que surgían por primera vez, obligadas por la conciencia colectiva que la campana había despertado. Martina comprendió que la campana había actuado solo como iniciadora, despertó la verdad en los corazones, pero ahora los secretos olvidados exigían ser enfrentados. El pueblo estaba en un punto de inflexión. Solo aquellos que tuvieran la valentía de mirar lo que la campana no tocó podrían alcanzar la verdadera redención. Cuando el sol comenzó a elevarse, iluminando lentamente la plaza, la niebla empezó a disiparse,
Dejando una sensación inquietante, la campana había guardado para sí los secretos más oscuros, aquellos que decidirían el destino final de cada alma. Capítulo 15. El último repique. La noche se cernía sobre el pueblo con un silencio que parecía más pesado que cualquier sonido. Cada calle estaba desierta, cada ventana cerrada, pero el aire estaba cargado de expectativa y miedo. La campana, la que había dictado juicios, revelado secretos y marcado almas, iba a dar su último repique. Nadie podía escapar. Nadie podía ignorarlo. Martina caminaba por la plaza central, donde los sobrevivientes del juicio de medianoche se habían reunido. Sus rostros reflejaban agotamiento, pero también determinación. Todos llevaban la marca de la campana, cada uno sintiendo el peso de sus secretos. Y sabían que esta última campanada no solo concluiría la serie de revelaciones, sino que decidiría el destino final de sus almas. Don Anselmo estaba de pie junto a la torre, con la sotana agitándose con un viento invisible. Su voz, grave y solemne, rompió el silencio. Escuchen, esta será la última verdad que la campana revelará. Todos enfrentarán su esencia, y solo los que acepten su destino permanecerán entre los justos. La campana comenzó a moverse lentamente, balanceándose como si respirara. Cada golpe que dio resonó como un trueno que sacudía la tierra y los corazones. El repique no era solo un sonido, era un juicio tangible. Un eco que abría visiones ante los ojos de los presentes. Se mostraban secretos que la campana había olvidado. Deseos reprimidos. Traiciones ocultas y temores que nadie había confesado. Mateo, con su mirada penetrante, observaba cada reacción. Ahora verán lo que la campana ha guardado para el final. Nadie podrá negar lo que es. Cada visión era intensa, más vívida que cualquier otra noche. La sombra que había observado a los justos semanas atrás apareció nuevamente, moviéndose lentamente entre los habitantes, señalando con su forma oscura a quienes habían resistido a aceptar la verdad y bendiciendo silenciosamente a quienes lo habían hecho. Doña Elisa cayó de rodillas, con lágrimas que mezclaban arrepentimiento y liberación. Cada golpe de la campana parecía grabar la esencia de la verdad en su alma, purgando lo que quedaba de culpa. Los demás seguían su ejemplo, unos gritaban, otros lloraban, pero todos comprendían que la última campanada no era un castigo, sino la culminación del juicio divino. Cuando el repique final resonó, un silencio absoluto cubrió la plaza. Martina miró alrededor y vio rostros transformados, ojos más claros, gestos más firmes, cuerpos marcados no solo por la campana, sino por la aceptación de la verdad. La torre estaba en calma, la campana inmóvil, y el aire vibraba con una sensación de final y de comienzo al mismo tiempo. Don Anselmo tomó la mano de Martina y murmuró, el juicio ha terminado, los justos han despertado. Y aquellos que enfrentaron la verdad ahora caminan libres. La campana ha hecho su trabajo, y nosotros, el nuestro, hemos aprendido que la verdad siempre encuentra su camino. Martina contempló el amanecer sobre el pueblo, sabiendo que aunque la campana había cesado, su eco permanecería para siempre en cada corazón, recordando que la justicia, la verdad y la revelación son eternas. Y con esa certeza, el último repique se convirtió en un susurro de esperanza entre las sombras del pasado, cerrando así el ciclo de los secretos, los juicios y los justos. Epílogo. El eco eterno de la campana. El pueblo despertó bajo un cielo limpio y silencioso, como si la tormenta de secretos y juicios hubiera sido solo un recuerdo distante. Sin embargo, aquellos que habían enfrentado la campana sabían que nada sería igual. Cada calle, cada piedra, cada sombra contenía un eco invisible de lo vivido, un recordatorio de que la verdad no desaparece, solo se transforma. Martina caminaba entre las casas, observando a los habitantes que recuperaban sus rutinas, pero con gestos más sinceros, miradas más profundas. La marca de la campana todavía latía suavemente en sus cuerpos, no como un castigo, sino como un recordatorio de que habían sobrevivido a algo mayor que ellos mismos, habían confrontado la esencia de su alma. Mateo, el niño que siempre había escuchado la campana, permanecía junto a la torre. Sus ojos brillaban con un fulgor que parecía reflejar la luz de la mañana y la sombra de la noche pasada. La campana ha cesado su repique, pero su eco vive en nosotros, dijo con voz serena, consciente de que cada alma del pueblo llevaba ahora la semilla de la verdad. Don Anselmo, con su bastón apoyado sobre el empedrado, contemplaba la plaza vacía. Hemos aprendido que la justicia no es solo castigo ni condena, es revelación, aceptación y transformación.
La campana nos enseñó que lo oculto siempre encuentra su camino a la luz. Mientras Martina miraba hacia la torre, notó un ligero movimiento. La campana permanecía inmóvil, pero una brisa recorrió su filo metálico, y por un instante, pareció escuchar un susurro, un eco lejano, casi imperceptible, que recordaba que la verdad siempre persiste, que la justicia nunca olvida y que los secretos, incluso los olvidados, siempre regresan para ser enfrentados. El pueblo respiró en calma, pero la experiencia había dejado una marca indeleble en cada corazón. Los justos habían despertado, y aunque la campana ya no repicaba, su enseñanza permanecía viva. Cada acto, cada secreto, cada alma tiene un peso que algún día será revelado. Martina cerró los ojos y sintió que, aunque la noche había terminado, la campana seguiría resonando en cada conciencia, recordando que la verdad es eterna, y que aquellos que la enfrentan nunca estarán realmente solos. Y así, en el silencio del amanecer, el eco de la campana se convirtió en un susurro eterno, que flotaba sobre el pueblo y en los corazones de quienes habían aprendido a mirar más allá de las sombras.